se supone que en el orden que continúa la mesa correspondería el tema de educación informacional, que está a cargo de varios integrantes, incluyéndome a mí, pero bueno, parece que me comisionaron para presentar esto, entonces pues voy a abordar entonces yo la presentación de este trabajo, que se llama Educación Informacional. Les comento rapidísimamente que la educación informacional no es propiamente una ponencia propia mía, en realidad es la presentación de un proyecto de investigación colectivo del área de educación, cultura y procesos sociales. O sea, no se trata, en realidad lo que queremos presentarles es un aporte que estamos tratando de hacer para la comprensión de una temática demasiado discurrida, demasiado manoseada, hoy muy en boga en todos lados con respecto al asunto de la intervención de las tecnologías de información, no solo a nivel comunicativo, sino también a nivel antropológico y sociológico. A nosotros nos preocupa particularmente la visión sociológica, y es lo que hemos tratado de hacer en el área. Hemos entendido algunas cosas, por ahí algún seminario, como ustedes saben, parte de esto ya tuvo efectos en algún evento, y bueno, y ahora ya existe algo que está en términos muchísimo más concretos relacionados con esto. A mí quizá lo que voy a hacer es presentar el problema, que es lo que me interesa dar a conocer, y terminaremos dando algunos ejes que son como ejes muy pragmáticos del proyecto, que son objetivos, ¿no? Y cosas de ese estilo. Pero me interesa mucho porque, como ustedes saben, hoy abunda demasiada bibliografía al respecto de la temática, y esa bibliografía tiene un enfoque particular, que es un enfoque comunicativo, pero en ese enfoque comunicativo lo que estamos teniendo es a veces un desconocimiento de los planos de la experiencia en espacios muy particulares y muy concretos. Entonces, una de las tareas es comenzar a sistematizar cómo podemos entender el problema de la información desde el punto de vista sociológico. Entonces, lo que voy a hablarles brevemente es de la sistematización. Ojo, no estamos hablando de Internet, sino de un fenómeno que se desprende como problema de investigación y que nosotros le llamamos la educación informacional. Internet no es un espacio liso, sino, como diría por ahí Foucault primero y luego Gilles Deleuze, es un espacio pliegoso, cavernoso, y como tal, querer sistematizarlo nos obliga a un primer paso, que es lo que hemos venido discutiendo, que la información cruza por tres grandes estados en los cuales me parece que están vigentes en la red, pero que no se aplican y que no se aplican en todos los usuarios, si lo queremos llamar así, o en todo vamos a llamarlo así, en los individuos que pueden tener acceso a estas herramientas, y que además más tarde van a dar pie a la construcción de desigualdades apropiativas, o sea, lo que se le llama hoy, lo que se le conoce hoy como ecologías de la apropiación. Estos tres estados están marcados por lo que tienen ahí en la lámina, que es el estado virtual,
se le conoce todos los estudios en cibercultura, donde están los metamundos, la industria de los videojuegos y las industrias culturales digitales que hoy están utilizando estas herramientas a un nivel avanzado. No me voy a detener en eso, es algo que ustedes entenderán muy bien, que forma parte de cierta praxis al nivel incluso del consumo de estas herramientas, y que transgrede el propio uso de la Internet, sino que está, incluso hay toda una domesticación de la cibercultura, ¿no? En la cual incluso hoy cohabitamos. Una segunda modalidad, y que es la más explotada, es lo que se le conoce como el tema de la sociedad de la información. Ese estado, a diferencia del estado virtual, podríamos denominarlo como un estado digital. Ese estado digital, ustedes dirán, ¿en qué consiste la diferencia? La diferencia consiste en que la sociedad de la información se ha preocupado más por ver cómo se da el problema de la digitalización de las sociedades, más que por las prácticas de avance tecnológico ligadas a lo virtual. Es más difícil, por ejemplo, que un joven tenga acceso a un uso virtual, a un estado virtual, que a un estado digital. Por ejemplo, la piratería sería pertenecería al acceso a un estado digital. Por ejemplo, cuando compramos un MP3 en el metro, que es un disco pirata, estamos teniendo acceso al estado digital, pero no al estado virtual. Entonces, obliga a conceptualizar un tipo de interaccionismo con este problema. Ahora, la sociedad de la información se ha dedicado a realizar el acceso a recursos, el problema de la brecha digital de primer orden y de segundo orden, ¿no? El primer orden son todos aquellos que están jóvenes que no tienen acceso, gente que ha quedado excluida de estos asuntos, pero la de segundo orden es gente que tiene recursos, particularmente académicos, profesores que tienen recursos y que no tienen una interacción adecuada con estas herramientas. Y está marcada por espacios que ustedes conocen muy bien, los chats, los mails, los foros, las BBS, toda esta parte que es muy de entablar, muy fácil. Pero hay un tercer estado, o sea, el estado digital no es el único, sino que configuró una parte del trabajo que se le conoce como la sociedad red. Y se denomina a este estado el estado colaborativo, ¿no? ¿Sí? Cuando nuestra interacción con la herramienta ya no está marcada únicamente por procesos de consumo, sino por ver en qué medida se está participando en la construcción de una red. Ahí están todas las redes sociales, pero también aparece lo que se le conoce hoy como el e-learning. Ustedes saben que hay una diferencia entre el e-learning y el b-learning, ¿no? Tampoco me voy a detener ahí, habría que meterse en un asunto, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Son cosas muy básicas. O sea, que el e-learning, que además es el fracaso de la educación a distancia, porque se crearon, el e-learning planteaba que la educación debería virtualizarse y no sumarse sobre el estado digital. Entonces, al querer virtualizar la educación, empezaron a crear plataformas muy complejas virtuales donde la gente no tenía mecanismos de acceso a ello. O sea, por ejemplo, las aulas que creó Active Words o Second Life fracasaron rotundamente porque pues no todos tienen una máquina con los recursos para leer gráficos avanzados y estar ahí metidos todo el tiempo y además construyendo con sistemas de pago, etc. Entonces, fue un fracaso. El B-Learning plantea entonces que, frente a ese fracaso del e-learning, que la educación debe pasar por un proceso de presencialidad. Y ese proceso de presencialidad está mediado ya no por un estado virtual, sino por un estado digital. Es decir, cómo utilizar esas herramientas. Bueno, ahí, insisto, habría que generar otra ponencia para hablar en particular sobre estos asuntos, pero, como pueden ver, lo que estamos tratando de hacer es ubicar eso. Pasamos a la otra.
Ahora, entonces, si todo esto está cruzado por la información, necesitamos entonces tratar de entender qué entendemos por la información. Desde el punto de vista de la comunicación, hay miles de definiciones, pero la mayoría coinciden en que la información es un proceso ordenado de datos, ¿no?, que se transforman en mensajes. La apelación de este mecanismo informativo estaba basado en todas las definiciones en lo que se le conocía como tete a tete, persona a persona, ¿no? El problema es que en el estado colaborativo la definición de información ya no funciona, porque la gestión de ese intercambio ya no se genera de persona a persona, sino se genera lo que se le conoce como peer-to-peer. Es decir, primero entablamos una comunicación con la máquina, y la máquina va a generar procesos de diferenciación con quién queremos comunicarnos y con quién no queremos comunicarnos. Es decir, la máquina queda de por medio para generar la interfaz comunicativa. Por lo tanto, sociológicamente nos parece que habría que entender la información como un intercambio simbólico de mensajes mediados por sistemas abiertos y cerrados. Y ahí viene un detalle importante. O sea, la sociedad colaborativa tiene en sí mismo su espacio crítico, porque está hecha por sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Cuál sería un sistema abierto y cuál sería un sistema cerrado? Ustedes se preguntarán. Por ejemplo, Facebook es un sistema cerrado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que hace es que cierra los panoramas a través de los cuales nosotros podemos interactuar. Si nosotros creamos una página web, estamos teniendo acceso a un sistema abierto, lo cual implicaría que necesitaríamos otro tipo de interacción. En fin, ahí, insisto, habría que entrar en detalle. De ello desprendemos algunas características. Creemos que la información hoy debe ser entendida en términos de colaboración. Algo ya muy debatido, no es algo que estemos planteando como nuevo, es una característica, pero hay que tratar de profundizar cómo se hace, si es que funciona realmente ese sentido de colaboración, o es parte únicamente de algo que proponemos más adelante. 2, genera procesos de agrupación diferencial, es decir, hay lo que se le conoce como la intimidad a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no puede ser entendida esta información en el mismo plano para todos. La diferenciación operaría sobre, hay que analizar quiénes son los sujetos de los cuales estamos investigando, de dónde vienen, bajo qué condiciones se entablan ese interaccionismo con la máquina, con los recursos electrónicos, etc. 3, nos parece que esa información, y esto es lo importante para nuestro trabajo, desestructura las condiciones institucionales de la cultura. Y ahí hay algo importantísimo. ¿Qué quiere decir eso? Desestructura la economía, desestructura la política, desestructura la educación, los procesos creativos, artísticos, incluso la forma de la criminalidad, la sexualidad y la sentimentalidad. Y ahí es donde nos parece que es donde está habiendo un gran problema. Al mismo nivel, se produce de manera, esta información ahora, puesto que está desestructurando estas condiciones, se produce de manera relativamente autónoma, ¿no? Lo que quiere decir que es polisémica, poligramatical, polisemántica, ¿no? Lo que se le llama ecología de las apropiaciones, o sea, es diferencial. Por lo tanto, nos parece que esta información hoy está planteando un problema de corte educativo en condiciones informales, informacionales. Y ahí es donde pues nosotros creemos, como tentativa hipótesis,
que esta educación informacional plantea una construcción subjetiva cognitiva que se refleja en un flujo a contracorriente a la institución educativa, ¿no? Y esta contracorriente es evidentemente desigual, que se plantea en tres tipos de interacción. La interacción de primer orden, que está dada por los alfabetos digitales, todos aquellos alumnos que sí utilizan la máquina y los recursos para tener propuestas. La interacción de segundo orden, que es de la inmensa mayoría. Por ejemplo, cuando se dice es que los alumnos y los niños hoy son bien inteligentes porque le mueven al teléfono. No es cierto. O sea, son interacciones de segundo orden, es decir, son analfabetos digitales de segundo orden, que en realidad están teniendo un uso de lo que se le conoce, como dice Michéa, este filósofo francés que me gusta mucho, que dice, es un entretenimiento. Es decir, entretener, entrenar. Te entrenan para que te entrenes, para que te entretengas, ¿no? Y bueno, y la interacción de tercer orden, que nos parece una muy buena en términos de interaccionismo, que es los analfabetos de segunda generación, que muchas veces son los que están generando las posibilidades de reinvención de las herramientas. Ustedes preguntarán cómo, si quieren lo contestamos más tarde, ¿no? Bueno, en ese sentido, el proyecto está conformado por 9, 10 integrantes de la línea de investigación y, por el área de investigación, y el proyecto, bueno, tiene, cada integrante lo que está haciendo es que está generando una línea particular de investigación. Brevemente podría señalarles algunas que están ahorita, que bueno, están comenzando, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando la educación informacional y la cultura fragmentaria. Se está trabajando otra línea, nuevos lenguajes, aprendizaje y formación profesional. En otra línea se están trabajando las narrativas transmediáticas y competencias de lectoescritura en los estudiantes. En otra línea se están trabajando las TIC y el sistema modular. En otra línea se está trabajando el problema del software y la educación. En otra línea se está trabajando la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje modular en las ciencias sociales y las TIC. En otra línea está la educación informacional, las narrativas transmediáticas e investigación formativa en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Y en otra línea está la cultura informacional y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El proyecto, no quiero meterlos a los objetivos, tenemos, cada línea está proponiendo un objetivo o dos diferenciales con respecto a lo que se está trabajando. Lo que buscamos es tratar de entender mejor el contexto desde el punto de vista de lo que les acabo de exponer, creyendo de que hay mucho discurso sobre lo que está pasando con la educación, pero lo que sí notamos es que cada vez tenemos mayores problemas y mayor brecha entre lo que consideramos institucionalmente educación y la formación autónoma de la educación informacional que los alumnos traen. Y ahí hay un problema que nos interesa mucho, que estamos emprendiendo en este proyecto que, bueno, de manera muy somera, sin profundizar, intenté presentarles. Gracias.